Continuando, chicos, vemos nosotros lo siguiente y algo muy importante, ¿no? Recuerda que los metales y los no metales tienen propiedades prácticamente diferentes, totalmente opuestas, ¿no es cierto así? Pero si nos vamos a la tabla periódica para decir, profe, ¿pero quiénes son los metales? Acá, mira la tabla periódica acá, una vez más la tabla periódica. Aproximadamente hay un corte de este tipo, de esta forma, donde esos elementos separan a los metales de los no metales. Toda la zona izquierda es la zona de metales. Esa zona es la zona de metales. Y toda la zona derecha de arriba es la zona de los no metales. Zona de los no metales. Ya está, ¿por aquí sí? Ahí está, ¿está bien o no? Se supone que ellos son como una zona intermedia entre el metal y no metal, llamado también semimetal o metaloide, ¿correcto? ¿Sí? Los semimetales son metaloides, ¿de acuerdo? Recuérdalo, metales por acá, no metales por acá. Semimetal o metaloide por este lado, ¿sí, no, muchachos? ¿Está bien? Pero, jóvenes, el hidrógeno está acá, el hidrógeno, muchachos. El hidrógeno está acá. Es un elemento que está en la zona de metales. Pero sin embargo, jóvenes, el hidrógeno realmente viene a ser un no metal. Recuerda, el hidrógeno viene a ser un no metal. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque el hidrógeno es mal conductor de la corriente, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, si el hidrógeno es mal conductor de la corriente, simplemente es no metal. No puede ser metal. Porque para que sea metal tendría que ser buen conductor de la corriente. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? Pero acá tenemos nosotros elementos que separan a los metales de los no metales. Se llama semimetal o metaloide. Hablamos del boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. ¿Correcto, sí? Son 8 elementos que separan a los metales de los no metales. Se le llaman semimetal o metaloide. ¿Por qué, profesor? Por ser semiconductor de la corriente eléctrica. Recuérdalo. Hablar del semimetal o metaloide es hablar de elementos que son semiconductores de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Segunda propiedad, por estado físico. Segunda forma de clasificar por estado físico. Se clasifica, jóvenes, a condiciones estándar, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados Celsius. Bajo esas condiciones, te comento, elementos en estado gaseoso tenemos, a ver, son 5 diatómicos: el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno. Son 5 diatómicos, así existe la naturaleza, por si acaso. Aparte de estos 5 están los llamados gases nobles. Están los llamados gases nobles. Cuando hablamos de los gases nobles, a ver, ¿a quién nos referimos nosotros? De los gases nobles. Nos referimos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. ¿Está bien? Si tú cuentas ahí, vas a contar 11 elementos químicos. Por lo tanto, entonces, habrán 11 elementos químicos en estado gaseoso. Ojo, 11 elementos en estado gaseoso. En estado líquido solo hay 2. Está el mercurio, que viene a ser el metal, y el bromo, que viene a ser el no metal. ¿Está bien? Mercurio metal, bromo no metal. Recuérdalo eso. ¿Ya? Ellos son justamente en estado líquido, ¿no? El mercurio es el único metal líquido y el bromo es el único metal, no metal líquido. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Ahora, se supone que todos los demás son sólidos, ¿sí, no, muchachos? Por lo tanto, en estado sólido sería todos los demás, todos los demás. Todos los demás. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Si le preguntan en el examen a usted, ¿no? ¿Verdadero o falso? A ver, pregunta aseveración 2, a ver, en romano, ¿no es cierto? Dice, ¿no? El rutherfordio es un elemento en estado sólido. Tú eres rutherfordio. Pucha, rutherfordio. ¿Quién será el rutherfordio? Es un elemento de la tabla periódica. ¿Está bien? Entonces no puedes ahí, por ejemplo, perder un punto, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque no es ni gas ni líquido. Y si no es ni gas ni líquido, ¿qué debe ser? Sólido, ¿sí, no, muchachos? ¿Está bien? Le pueden preguntar de repente por el wolframio. ¿Quién será el wolframio? Que debe ser sólido, ¿sí, no, muchachos? ¿Por qué? Porque ya no hay más gases y ya no hay más líquidos. Ellos son todos, muchachos. ¿De acuerdo, sí? Ya no te vas a olvidar, ¿ya? Según su nombre típico o familia, veamos. Chicos, según el grupo a la cual pertenece, va a tener un nombre familiar y de paso una terminación también. El 1A se llama alcalino, 2A alcalino térreo, 3A se llama boroide, 4A se llama carbonoide, 5A se llama nitrogenoide y 6A se llama anfígenos o calcógenos. 7A se llaman halógenos y el 8 se llaman gases nobles. Terminación. Por ejemplo, los del 1A, sus serruchos terminan en S1. Los del 2A terminan en S2. Los del 3A terminan en P1. El carbonoide 4A sería P2. 5A sería P3. 6A sería P4. 7A sería P5. Y el 8A sería P6. ¿Ahí? No te vas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Son nombres típicos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el calcio pertenece al 2A. ¿Cómo se llama la familia del calcio? Alcalino térreo.
El potasio pertenece al 1A. ¿Cómo se llama la familia del potasio? Alcalino. ¿Correcto, sí? Puedes hablar del cloro, 7A. ¿Cómo se llama la familia del cloro? Halógeno. El azufre 6A. ¿Cómo se llama la familia del azufre? Anfígenos o calcógenos. ¿Está bien? El xenón, ¿qué grupo es? 8A. ¿Cómo se llama la familia? Gases nobles, ¿no? El xenón entonces es un gas noble, por ejemplo, ¿correcto? Sí. El cloro es un alcalino, el bromo es un alcalino, ¿no? El azufre es un anfígeno, ¿no es cierto? El selenio es un anfígeno, también llamado calcógeno, ¿sí o no? Pero acá hay un pequeño detalle, chicos. Antiguamente al boroide se le llamaba terrio, vamos a colocarle por acá. ¿Ya? Antiguamente le llamaron terrio, ¿ya? Antiguamente lo denominaron terrio, ¿ya? Vamos a colocarle por acá, terrio, ¿ya? Ya no se le llama terrio, se le llama boroide nada más. Y acá también inclusive, mira, inclusive acá también hay un elemento, que pertenece al 1A, pero no se le llama alcalino, en otras palabras no tiene familia, algo así como un huérfano, ¿correcto? Sí, es el llamado hidrógeno. Ya no te debes olvidar, el hidrógeno no se le llama alcalino. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque para que sea alcalino, el hidrógeno tendría que ser metal. Y si va a ser metal, tiene que ser un buen conductor de la corriente. Pucha, ¿qué sería de nosotros si fuera así, muchachos? En primer lugar, recuerden que acá en el medio ambiente hay hidrógenos, jóvenes. Y si acá tenemos hidrógenos, y el hidrógeno es buen conductor de la corriente, porque quiero que sea un alcalino, ¿no es cierto? Simplemente él te va a transmitir la corriente. Agarra tu enchufe, de repente quieres cargar tu celular, más bien tú te vas a cargar, si no, jóvenes. Porque realmente, como te digo, acá hay hidrógeno, y el hidrógeno es buen conductor de la corriente. No, perdón, el hidrógeno es mal conductor de la corriente. Entonces, por tal motivo, por ser mal conductor de la corriente, no puede ser alcalino. No se le puede llamar alcalino. En otras palabras, no tiene familia, recuérdalo, ¿está bien? Ya, por si acaso. Sobre las propiedades periódicas, veamos. Hablar de las propiedades periódicas es hablar de las propiedades químicas, como por ejemplo el radio atómico. Pero chicos, su nombre lo dice, radio atómico, me da el tamaño del átomo, ¿no? Imagínate un átomo, ¿no es cierto? Imagínate un átomo, para saber el tamaño habría que ver los niveles, ¿sí o no, muchachos? Y el radio atómico va, teóricamente hablando, desde el núcleo hasta el electrón más externo, ¿sí o no? Pero realmente, jóvenes, se define como una distancia promedio, ¿no? Como distancia promedio de dos átomos semejantes, ¿no? Enlazados en forma internuclear, mira. En otras palabras, si tienes dos átomos semejantes, la distancia vale de, el radio viene a ser la distancia promedio, no internuclear promedio. En otras palabras, sería ver la distancia d sobre 2. Entonces, recuerda, el radio atómico, jóvenes, tiene que definirse como la distancia internuclear de dos átomos semejantes y en estado gaseoso, pero como una distancia promedio. O sea, R va a ser igual a la distancia entre dos, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, comenzamos a hablar sobre el tamaño del átomo, sobre las propiedades periódicas, sobre las propiedades químicas, recuérdalo. ¿Está bien? No te vayas a olvidar.